balances de materia en estado estacionario sin reacción química. Y ahora continuamos con sistemas formados por unidades en serie. En este caso suponemos dos unidades conectadas por una o por varias corrientes, con lo cual tendríamos un sistema. Hemos visto anteriormente que por cada unidad se pueden plantear tantas ecuaciones linealmente independientes como incógnitas haya o como componentes haya en ese sistema. En este caso, por cada unidad podemos plantear tantas ecuaciones independientes como componentes haya en cada una de ellas. Por lo tanto, si tenemos un sistema de dos componentes, podemos plantear en la unidad 1 dos balances y en la unidad 2 otros dos balances, con lo cual tendríamos dos balances de la 1 más 2 de la 2, 4 ecuaciones linealmente independientes. Pero en este caso podríamos también suponer realizar el balance a la unidad 1 más la unidad 2, es lo que se dice al sistema completo. Entonces en ese caso tendríamos como corrientes de entrada a ese sistema formado por la unidad 1 y la unidad 2 las corrientes A y D, y de salida las corrientes E y C, porque la corriente B sería una corriente interna. Entonces a este conjunto de unidad 1 más unidad 2 también se le podrían plantear dos ecuaciones, con lo cual tendríamos 6 ecuaciones, pero en este sistema como máximo, al ser de dos componentes, podemos plantear únicamente 4. Por lo tanto, habrá dos ecuaciones linealmente dependientes. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Pues que habría que eliminar una ecuación de un tipo de balance y otra ecuación de otro tipo de balance, como veremos más adelante en los ejemplos. Si el sistema fuese de 3 componentes, pues podríamos plantear 3 ecuaciones por cada unidad, con lo cual serían 6 ecuaciones linealmente independientes, que podríamos plantear también al conjunto unidad 1 más unidad 2, con lo cual tendríamos 9, pero también habría que eliminar 3 ecuaciones en este caso. O sea, siempre tendríamos que quedarnos número de unidades por número de componentes. 2 unidades por 3 componentes, 6 balances de materia linealmente independientes. Bien, vamos a hacer el ejemplo que aquí se muestra. Dice, un evaporador se alimenta con 10.000 kJ de una disolución de nitrato potásico al 20% en peso. La disolución concentrada que sale del evaporador, con 50% en peso de nitrato potásico, se lleva a un cristalizador donde se enfría, cristalizando nitrato potásico y quedando unas aguas madre. Disolución saturada fría de 0,6 kilogramos de nitrato potásico por kilo de agua. La masa de cristales separado en el cristalizador contiene un 4% en peso de agua. Calcular los kilogramos de sal húmeda producidos por hora. Bien, en primer lugar tenemos un evaporador en el cual el nitrato potásico, que entra con un 20% en peso, le quitamos agua, con lo cual obtenemos una disolución concentrada al 50% de nitrato potásico. Esta disolución la metemos en un cristalizador donde enfriamos, obtenemos cristales con un 4% de agua, o sea, cristales con un 96% de nitrato potásico y una disolución saturada de 0,6 kilos de nitrato potásico por cada 1,6 kilogramos totales. Si observamos aquí en este problema, los porcentajes los estamos expresando como, las composiciones las estamos expresando como tanto por ciento, que al fin y al cabo es una fracción en gramos, tanto por ciento en pesos, una fracción en gramos, y en la corriente C expresamos
0,6 kilogramos de nitrato potásico partido por 1,6 kilogramos totales. Si hacemos la división, también tendremos unidades de fracción en kilogramos, de fracción en masa. Por lo tanto, todas las composiciones en realidad las estamos expresando exactamente igual, así que podremos plantear, ya que tenemos únicamente nitrato potásico y agua en este sistema, podremos plantear 2 por 2, 4 ecuaciones linealmente independientes, más 2 al sistema global formado por evaporador más cristalizador. Así que el balance al evaporador es inmediato, A es igual a B más D, y al nitrato y balance al nitrato potásico, pues A por su composición 0,2 es igual a B por su composición 0,5. D no tiene nitrato potásico, por lo tanto no interviene en esta ecuación. Balance al cristalizador, pues aquí la corriente de entrada es B, por lo tanto B es igual a C más E. Balance al nitrato potásico, B por 0,5 es igual a E por 0,96 más C por 0,375, que es la relación de dividir 0,6 entre 1,6. Y el balance al sistema global, pues A, corriente de salida, corriente de salida, corriente de salida, por lo tanto A va a ser igual a D más E más C, y el nitrato y balance al nitrato potásico, A por 0,2 es igual a E por 0,96 más C por la composición, que es 0,6 partido por 1,6, 0,375. Con lo cual tenemos 6 ecuaciones, pero habrá que eliminar 2 ecuaciones, una de cada tipo de balance, o sea, una del balance de materia total y otra del balance de materia al nitrato potásico. Entonces, ¿cuáles vamos a elegir? Pues normalmente vamos a elegir las más complejas, o sea, aquellas que tengan más variables o que tengan más complejidad, o si tienen variables intensivas, mejor. Entonces, en este caso, las dos más complejas, pues la primera es la 5, que tiene 4 variables, todas las demás tienen 3 o menos variables, o sea, eliminamos la 5 y luego pues podemos eliminar o bien la 4 o bien la 6. Pues en este caso se ha eliminado la 4. Si se elimina la 6 es exactamente igual y se resuelve de igual forma el sistema. Elegimos base de cálculo. ¿Qué base de cálculo vamos a elegir? Pues normalmente la variable que más se repite. Entonces, la variable A está en 2 ecuaciones y en 3 ecuaciones. La variable B está en 3 ecuaciones. La variable C está en 2 ecuaciones. O sea, que podemos elegir o A o B. Como ya el problema nos dice que A debe de ser 10.000 kilos hora, pues lo normal es que elijamos A como base de cálculo. Entonces, base de cálculo A, y determinamos B, C, D y E. Y aquí está resuelto este problema. Continuamos ahora, sistemas de corrientes con derivación o un bypass. Una derivación es un flujo que pasa por alto una o más etapas del proceso y llega directamente a otra etapa posterior. O sea, nosotros aquí tenemos un separador, derivamos una corriente y esta no pasa por el proceso, por esta etapa, y luego la mezclamos. O sea, es una corriente de derivación, también se denomina bypass. En determinados procesos puede resultar conveniente separar una fracción de una corriente de alimentación, sin que sufra las transformaciones que pueden tener lugar en ello. Esto puede ser debido a que algunos de los siguientes objetivos: control de la temperatura de salida, control de composición del producto, que a lo mejor el producto se deteriore al pasar por el proceso, o algunos de los componentes, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. El zumo de naranja fresco contiene un 12% en peso de sólido y el resto agua,
mientras que el zumo de naranja concentrado contiene el 42% de sólido. Inicialmente se utilizó un proceso de evaporación para concentrar el zumo, pero los componentes volátiles se escapaban con el agua dejando el concentrado sin sabor. El siguiente proceso resuelve este problema introduciendo una corriente de derivación con respecto al evaporador, de forma que una fracción del zumo fresco no pasa por dicha unidad. El zumo que entra al evaporador se concentra hasta que tiene un 58% en sólido y el producto se mezcla con el contenido de zumo fresco de la corriente de derivación para alcanzar la concentración final de sólidos deseada. Calcular la cantidad de zumo concentrado producido por cada 100 kH de zumo fresco que se alimenta al sistema y la fracción de la alimentación que se deriva del evaporador. O sea, tenemos aquí el zumo fresco con un 12% de sólido, o sea, estamos considerando únicamente sólido y líquido, 100 kH que va a ser la base a la cual vamos a referir todos los datos como base de cálculo A, el divisor que nos divide la corriente, el divisor no cambia composiciones, por lo tanto al divisor únicamente se puede realizar un balance. O sea, de los dos posibles por cada una unidad, en el caso del divisor solamente un balance, porque no cambia composiciones, solo divide la corriente. Una fracción de esa corriente pasa al evaporador, se retira la corriente una corriente de vapor, de agua, y el concentrado con un 58% en peso pasa al mezclador, donde se mezcla con la corriente de derivación, de tal forma que al final obtenemos un zumo con un 42% de sólido, pero que está formado por el concentrado más el zumo fresco que hemos derivado. Realizamos los balances. Al divisor, si observamos, los dos balances son exactamente iguales, balance de materia total y balance de material sólido, por lo tanto aquí solamente hay que realizar un balance, la segunda ecuación no sirve, son idénticas, balance al evaporador y balance al mezclador, porque tenemos 3 unidades, con lo cual en este caso tendríamos 5 ecuaciones linealmente independientes. Podríamos haber planteado también el balance a todo el sistema, que si observamos, el zumo fresco se reparte entre el agua que le quitamos y el zumo concentrado que queda. Con lo cual, estas ecuaciones que obtendríamos para el balance a todo el sistema incluso podrían ser más simples que algunas de las que hemos obtenido para estas unidades individuales, y podríamos eliminar 2 ecuaciones, una del balance total y otra del balance a sólido. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho de esta forma. Se elige la base de cálculo, aquella que más se repite, o sea, aquella variable que más se repite. Si observamos, pues lo normal era haber elegido C, que es la variable que más se repite en todas las ecuaciones, aunque en este caso pues se ha elegido D. Al elegir D, o sea, no es un criterio impuesto que tiene que ser la que más se repite, puede ser cualquiera, pero el sistema se resuelve de forma más compleja, porque si hubiésemos elegido C, inmediatamente con la ecuación 3 determinaríamos B, con la ecuación 2 determinaríamos E, como ya conocemos C, con la 4 y la 5 determinamos F y D, y como ya conocemos F, con la ecuación 1 y con la ecuación 2 que tenemos B, como ya conocemos F y B, determinamos A con la ecuación 1. Pero bueno, en este caso, al imponer D como base de cálculo, pues con las ecuaciones 4 y 5 determinamos C y F. Una vez que ya conocemos C, con la ecuación 3 determinamos B, con la ecuación 2 determinamos nos queda, como tenemos C y tenemos B, determinamos E con la ecuación 2, y como ya conocemos
F, pues, y conocemos B, pues determinamos A con la ecuación 1. O sea, será secuencia esta de aquí. Si la base de cálculo, como dice el problema, debe ser a 100 kHz, habrá que hacer un cambio de base de cálculo. Por lo tanto, como A hemos obtenido que vale 350 kHz para la base de cálculo de 100 kHz ED, pues entonces todas las corrientes, todos los valores los dividimos por 350 y lo multiplicamos por 100, que es el objetivo. Y así, de esta forma, obtenemos los valores referidos a la base de cálculo de 100 kHz. Esto es simplemente una propuesta de otro problema haciendo una ligera modificación. Traer balance también al sistema, eliminar las dos ecuaciones y recalcular. El resultado debe ser el mismo.